Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva Open Class aquí en UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja. Nuestro invitado que hoy nos acompaña es el licenciado en Periodismo, doctor en Ciencias de la Información, máster en Información Económica y en Comunicación Corporativa y Digital, y sobre todo desde 2009 dirige la organización sin duda de referencia en el marco de la comunicación corporativa en España, DIRCON, con más de 1 millar de directores de comunicación de las principales empresas, instituciones, también directivos de consultoras de comunicación. A la entidad que ya representa a DIRCON en España se le ha dado, yo creo, un importante salto cualitativo con la puesta en marcha reciente de Fundacom, que aspira, yo creo, a ser en Iberoamérica pues un poco lo que DIRCON es aquí en España. Y desde luego que para nosotros es un placer recibir aquí hoy a Sebastián Cebrián. Buenas tardes, Sebastián. Muchas bienvenido. gracias, un placer estar aquí con vosotros hoy. Y un placer además doble porque esta colaboración con DIRCON da continuidad a la que ya tuvimos hace unos meses en ese desayuno con varios directores de comunicación de referencia, donde tratábamos de ver cómo podría ser la comunicación corporativa en el siglo XXI. A esa pregunta que seguro que muchos de los asistentes se hacen, vamos a tratar de seguir respondiendo hoy. Sebastián nos va a presentar cuáles serían las tendencias, las últimas tendencias sobre todo, en comunicación corporativa. Sebastián, adelante cuando quieras. Pues muchas gracias, la verdad es que es un placer estar aquí y sobre todo poder compartir conocimiento con todos los profesionales de la comunicación corporativa que desde distintos puntos, localizaciones, empresas y sectores están trabajando con AINCO para un correcto desempeño de lo que tiene que ver con la gestión de la reputación corporativa en cualquier tipo de organización. Hoy estamos aquí para presentar las principales tendencias en comunicación corporativa. Dichas tendencias han sido identificadas en un producto de DIRCON que es el Anuario de la Comunicación Corporativa. El anuario cada año nos permite identificar hacia dónde está evolucionando la profesión. Y concretamente, y para el caso concreto de esta última edición, lo que hemos hecho ha sido analizar más de 20 fuentes de información, el Latin American Communication Monitor, el European Communication Monitor, el Interbrand Best Global Brands del año 2016, IAB, el Communication Report, Evercon, etcétera, etcétera, y esto nos ha permitido realmente hacer un trabajo de investigación pormenorizado, estructurado, que lo que va a permitir es darnos herramientas para reivindicar cuáles son los ejes hacia los que evoluciona la comunicación a nivel global, ¿no? Bueno, la primera, el planteamiento, la aproximación inicial es que hemos identificado 7 grandes tendencias: confianza, estrategia, públicos internos, comunicación móvil, big data, contenidos y empresa social. Vamos a incidir en cada uno de estos puntos de acuerdo al formato establecido. Yo ocuparé unos 30 minutos en explicar estos temas y luego tendremos la oportunidad de interactuar a través de todas las consultas, dudas que nos queráis hacer llegar. Bien, el tema de la confianza. Los directores de comunicación somos los garantes de la reputación corporativa de las organizaciones. Y lo que quiero decir con esto es que en un contexto cada vez más banalizado, donde es más difícil diferenciarse en productos y servicios, donde por defecto y gracias a la globalización y a las nuevas tecnologías todo el mundo puede competir en igualdad de condiciones, la verdadera diferencia entre unas organizaciones y otras, entre un producto y otro, suele estar en los valores que se asocian a esa marca, ¿no? Es decir, en la confianza que esa marca te traslada a la hora de tener que tomar una decisión sobre qué producto o qué servicio escojo, ¿no? Y si no se cuenta con esa confianza, es imposible ser una empresa reputada. Es decir, una empresa reputada es aquella capaz de ser elegida por lo que representa, ¿no? Los diferentes grupos de interés analizan que por defecto para escoger una determinada marca lo más importante es que me traslade confianza. El Edelman Trust Barometer, que es uno de los estudios de referencia a nivel mundial sobre el índice de la confianza de los ciudadanos, pone de manifiesto una cosa muy relevante, que en líneas generales los ciudadanos a nivel global desconfían de las organizaciones, desconfían de los gobiernos, de las instituciones, de las empresas. Hay un clima general de desconfianza. La crisis financiera mundial o las crisis que hemos vivido durante los últimos años en distintas partes del mundo realmente han sido una crisis de confianza. Cuando te dejas de perder los referentes, automáticamente no confías en nada. Aquí en el índice se ve claramente que España además es uno de los países donde más se desconfía, ¿no? Pero esa tendencia es global, es generalizada, ¿no? Curiosamente los países más confiados son India, Indonesia, China, Singapur o Emiratos Árabes, donde por defecto entendemos que han asumido e interiorizado el tener que jugar un determinado rol en función del tipo de gobierno y del tipo de instituciones que podemos encontrar en ese tipo de organizaciones, ¿no?
¿Qué dicen los ciudadanos sobre la confianza que les inspiran instituciones como las ONG, las empresas, los medios de comunicación o los gobiernos? Bueno, pues a nivel global está todo en un planteamiento de suspenso o aprobado raso, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Los ciudadanos a nivel global no creen en sus gobiernos, no creen en sus instituciones. Los ciudadanos a nivel global, a nivel mundial, no creen en los medios de comunicación, no confían en lo que los medios de comunicación le puedan trasladar. Fijaos, en el ámbito de empresas o en el ámbito de ONGs, vemos que realmente ahí sí que hay un aprobado, pero un aprobado que por defecto baja en 2017 con respecto al año anterior, ¿no? Con lo cual vivimos o tenemos una crisis de confianza. Y ante ese escenario, el director de comunicación tiene claro que por defecto su principal tarea, su principal función en una organización es conseguir recuperar la confianza de su organización, la confianza de su empresa, de su entidad, de su marca, ¿no? Fijaos, en distintos estudios que hemos puesto el Rising Chief Communication Officer, a la izquierda tenemos el Global Chief Communication Officer, que es el DIRCOM global, en el ámbito de Norteamérica lo tenemos en el centro y en el ámbito de EMEA. La gestión de la reputación está siempre entre las tres principales responsabilidades o áreas de responsabilidad de un director de comunicación. Yo creo que es muy relevante que dentro de las distintas funciones la reputación está entre las tres primeras. Las otras dos funciones más importantes para un director de comunicación son la comunicación digital o todo lo que tiene que ver con el alineamiento de los empleados con los objetivos corporativos de la compañía. La comunicación interna, pero entendida como alineamiento corporativo. Y además la tendencia es que a los próximos meses esta situación va a seguir creciendo. ¿Cuál es el principal aspecto, insisto, el aspecto más relevante del ámbito competencial de un DIRCOM a nivel global? La gestión de la reputación. El 28% de los Chief Communication Officers, de los directores de comunicación a nivel global, lo citan como el área prioritaria de cualquier departamento de comunicación. Con lo cual estos son hechos. Cuando tengamos que reivindicar en nuestra organización el rol que debe jugar un director de comunicación, tener claro que por defecto la gran tendencia a nivel global es que para recuperar la confianza de nuestras organizaciones, para ser verdaderos garantes de la reputación, tenemos que ser capaces de trabajarla de una forma estructurada, pero sobre todo desde el liderazgo, cercanos a un posicionamiento del comité ejecutivo, con un reporte directo al director general o al presidente, y con capacidad de tomar decisiones, y con capacidad de gestionar de una forma transversal todos los públicos, todos los stakeholders de la organización. Eso es muy importante y que por defecto queda claro en esta tendencia hacia la confianza. El segundo tema que me gustaría incidir es el ámbito de la estrategia. De la estrategia entendido como el alineamiento necesario de la comunicación con la estrategia de negocio. Es decir, en muchas ocasiones nuestro principal hándicap ha sido no poder tangibilizar el valor de lo que hacemos, la gestión, la famosa gestión de los intangibles. Bien, pues yo digo aquí que la reputación debe convertirse en un tangible, debe convertirse en el principal tangible de la organización. Ya no es la gestión de los intangibles, es entender que la reputación es el principal tangible. El European Communication Monitor, que analiza las tendencias de los directores de comunicación en Europa, pone de manifiesto que durante los 10 últimos años, que es el tiempo en el que se ha realizado este estudio, desde el 2007 al 2009 y de nuevo desde el 2013 al 2016, el alineamiento de la comunicación con la estrategia de negocio ha sido la principal reivindicación o tarea de los directores de comunicación en Europa. Fijaos, tenemos ahí un pequeño slot entre el 2010 y el 2012, donde lo más relevante era la revolución digital. ¿Qué ha pasado? Bueno, parece ser que esos fueron los años en el que los DIRCOM europeos fueron conscientes de esta revolución tecnológica y estuvieron mucho más centrados en esto. Pero de nuevo vuelve a recuperar el alineamiento de la comunicación con la estrategia su mayor preponderancia. Aviso a navegantes, posiblemente la revolución digital pierde más importancia porque ya se ha implementado por defecto en las estrategias de comunicación. Ya no es un añadido a la estrategia, es parte de la estrategia, con lo cual parece que ese reajuste se hizo ya algunos años. Y es muy importante ver esa evolución. En Latinoamérica, el Latin American Communication Monitor, que realiza DIRCOM con EUPRERA y la entidad comentada de Fundacon, también se incide en ese alineamiento de la comunicación con la estrategia, pero es relevante que es menos importante o menos citado que en Europa, ¿no? Concretamente en la quinta posición, porque para los DIRCOM latinoamericanos, por ejemplo, el elemento más importante, más relevante a la hora de gestionar una dirección de comunicación es enfrentarse con la revolución digital, con todo el nuevo entorno web, la gestión del Big Data,
el fortalecer el rol de la propia función de comunicación o el lidiar con más velocidad y volumen de datos, ¿no? En cualquier caso, sí es cierto que este alineamiento de la estrategia está entre las 5 funciones más demandadas. Y bueno, aquí tenemos, volviendo al European Communication Monitor, vemos que España en este caso está entre los países europeos que mayor importancia le está dando a este tema. Fijaos, hablando de lo que serían los departamentos de comunicación excelentes, datos también del European Communication Monitor, departamento de comunicación excelente definido así por los propios protagonistas, por los propios directores de comunicación, son aquellos que son reconocidos dentro de la organización como de alto valor añadido, alineados con la estrategia, con el desarrollo del negocio, con una tangibilización clara de lo que es la reputación como valor añadido para el desempeño, ¿no? Y en este caso, curiosamente, el 25,7% de los departamentos de comunicación en Europa son considerados excelentes por los propios directores de comunicación, pero todavía hay un 74% en el que nos queda mucho trabajo para hacer. ¿Sabéis cuál es el elemento diferenciador de un departamento excelente con respecto al resto? La presencia del director de comunicación en el comité ejecutivo, el reporte de ese director de comunicación en la dependencia del CEO. Cuando el primer ejecutivo en comunicación está en un comité ejecutivo y reporta al CEO o al presidente de la organización, el desempeño gana muchos enteros. La influencia es mucho mayor y por defecto se consiguen más y mejores resultados en el corto plazo. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Bien, el tercer eje que me gustaría comentar como gran tendencia es el tema de los públicos internos, ¿no? La famosa comunicación interna. Si el Edelman Trust Barometer, que como decía antes mide la confianza a nivel global, pregunta a los ciudadanos de más de 30 países sobre cuál es el portavoz de la organización o de cualquier empresa que le da a usted más credibilidad a la hora de hablar de ingresos financieros de la empresa, los empleados. ¿Cuál es el portavoz que mayor credibilidad le da a la hora de hablar de las actividades de negocio de una empresa o de una organización? Los empleados. ¿Cuál es el portavoz que más credibilidad le da a la hora de hablar de innovación o cuando usted escucha algo relativo a la innovación en una organización? Los empleados. Los empleados son también el principal portavoz cuando hablamos de temas como programas sociales o como asuntos que tienen que ver con el compromiso con el entorno local. Es decir, los empleados pasan a ser más creíbles que lo que puede decir el propio CEO de una organización, un propio experto o conocedor, el propio DIRCON como profesional o como portavoz de la organización o incluso un académico. Es decir, la mayor credibilidad para cualquier tipo de organización la dan sus empleados. Imaginaros si es importante o es relevante que el director de comunicación tenga en cuenta que este grupo de interés pasa a ser estratégico. Una llamada a navegantes. En algunas organizaciones el ámbito de la comunicación interna reporta o depende del ámbito de recursos humanos. Nosotros no reivindicamos un modelo específico de dónde debe estar la comunicación interna, pero sí reivindicamos que la dirección de comunicación debe trabajar estrechamente con la dirección de recursos humanos. Trabajar codo con codo para por defecto conseguir un objetivo, que es el alineamiento de la cultura corporativa con todos los grupos de interés. Y por defecto los empleados ganan enteros en ese escenario. Esto se mantiene a futuro. El Rising Chief Communication Officer pone de manifiesto que hoy la comunicación interna es considerada prioritaria por todos los DIRCON a nivel global. El 90% de los DIRCON norteamericanos lo dicen así o el 70% de los DIRCON en EMEA. Pero es que en los próximos 18 meses hay una clara tendencia a reconocer que el fomento del compromiso de los empleados va a ser una herramienta estratégica para el posicionamiento corporativo de cualquier organización. Con lo cual, yo creo que es muy relevante el que por defecto definamos como principal grupo de interés a la hora de gestionar adecuadamente la reputación de una organización los empleados de la compañía. ¿Sabéis qué está ocurriendo? Así lo refleja el Latin American Communication Monitor, European Communication Monitor, que cada vez se está destinando más tiempo a la formación de los portavoces. ¿Por qué? Y esta es una frase muy relevante. Porque el DIRCON deja de ser el portavoz de referencia de una organización. En el siglo XXI son las organizaciones las que comunican. El DIRCON debe trabajar para que su organización comunique. Y deberá escoger el portavoz adecuado, en el momento adecuado, y para eso tendrá que tener la formación adecuada. Eso es muy importante. Posiblemente estemos en un escenario donde debemos pasar del front office a un back office, donde el director de comunicación deba ser ese estratega en la sombra que haga que la organización comunique, ¿no? Y ese es una relevancia, un tema muy relevante. Bien, el siguiente eje relevante de tendencia es la comunicación móvil. Otro titular, la comunicación es y será móvil.
No hay ninguna estrategia de comunicación que pueda conseguir el éxito si no ampara por defecto la adaptación de esa estrategia de comunicación a los soportes móviles. Fijaos, el anuario pone de manifiesto, citando fuentes de la IAB, que el 100% de los ciudadanos en Europa tienen un smartphone. Este porcentaje es muy similar en la mayor parte de países americanos, 100% idéntico en el ámbito anglosajón, porcentaje algo inferiores en África y en Asia, pero al final y por defecto cualquier compañía que quiera conseguir el éxito en la comunicación deberá tener en cuenta esta tendencia. ¿Qué elementos, qué soportes tecnológicos están ganando relevancia a la hora de definir la estrategia de comunicación? Bueno, el smartphone, 100%, yo creo que está muy claro, pero fijaos, crece la importancia de las tabletas, crece la importancia de la televisión, del Smart TV, las televisiones conectadas con Internet, y aparece por primera vez con respecto a los últimos años los smartwatch como canal de comunicación. El 10% de los directores de comunicación inciden que el smartwatch ya es un elemento a tener en cuenta. Es decir, la comunicación evoluciona clarísimamente a que todos podamos comunicarnos a través de esta herramienta que todos tenemos cerca, ¿no? Recientemente oí una expresión que me impactó mucho, que tenía que ver con un tema de ciberseguridad, en la que se decía que este smartphone sabe de nosotros mismos más que nosotros mismos. Y eso al final, si lo analizamos, es exactamente así, porque gracias a la geolocalización e infinidad de elementos y de temas que tienen que ver con este tipo de aparatos, el Big Data nos permitiría conocer todo sobre lo que haces, cuáles son tus gustos, qué tiempo navegas en Internet, a qué tipo de información accedes, qué cosas compras y con qué gente te relacionas. Bueno, con lo cual es muy relevante. ¿Qué está bajando? Parece claro que por defecto quizá no nos sorprenda mucho, pero el portátil, los PCs, están ganando en relevancia a la hora de entender como canal de comunicación, o las propias consolas, que también están perdiendo importancia. Menos relevancia para los PCs, para los soportes de sobremesa, mucha más relevancia para lo que es la comunicación móvil. Es importante. El ciudadano en Europa dedica más de 2 horas y media al día de conexión a Internet. Fijaos lo que se ha complicado para un director de comunicación estas nuevas realidades, porque al final tenemos que conseguir colocar nuestro mensaje en un mundo interconectado, en un mundo global, en un mundo donde existe una saturación de información y donde por defecto debemos ser capaces de ser diferenciadores y de canalizar y de colocar adecuadamente ese mensaje. Bueno, es que hay 1 de cada 4 ciudadanos en Europa está más de 3 horas conectada a Internet. Yo creo que es un dato también muy relevante. Y otro dato significativo y muy relevante es que el 9 de cada 10 europeos realizan compras a través del móvil, con lo cual, bueno, ha pasado a ser sin duda ese canal de referencia. Y el futuro va más. En este sentido, una referencia muy concreta, muy concisa. Todavía hoy el 40% de los emails que se generan en las organizaciones no están adaptados al canal móvil. 40% de los emails que se generan en las organizaciones. Y de ese 40%, un 31%, es decir, 1 de cada 10 emails que se envía, nunca se abre. Caray, pues pudiéramos estar perdiendo una oportunidad de comunicación muy importante. Hay que ver qué evolución va a tener el email como tal, pero lo que queda claro es que podemos estar perdiendo oportunidades si no tenemos en cuenta que el smartphone es el canal por excelencia para que comunicarse, y que todo lo que por defecto diseñemos en nuestra organización a nivel de entorno web colaborativo, etcétera, etcétera, debe canalizarse necesariamente a través de un móvil. 1 de cada 10 emails no adaptados a un móvil jamás se abre. Yo creo que ahí tenemos una clara información, ¿no?, que nos puede ayudar. De cara al 2019 está claro que vamos a seguir apostando por la comunicación móvil. Lo dicen todos los estudios. El Latin American Communication Monitor para el ámbito de Latinoamérica, el European Communication Monitor para el ámbito de Europa, o el Asia Pacific Communication Monitor, ¿no? Fijaos aquí los porcentajes: 63% de los DIRCOM en América Latina aseguran estar preparados, el 66,5% en Asia aseguran estar preparados y el 75% de los DIRCOM europeos aseguran estar preparados. Esto nos permite además comparativas por datos, es decir, pensemos en los que todavía reconocen que no están preparados. Bueno, pues trabajemos en ese ámbito, ¿no? Bueno, la siguiente tendencia, y me adecuaré perfectamente al tiempo, lo estoy calculando también, tiene que ver con el Big Data. El Big Data pasa por entender que cuando se produce una inundación, lo primero que se necesita es agua potable, ¿no?
Porque es verdad, estamos rodeados de agua, pero no se puede beber ese agua y ese agua te puede provocar incluso la muerte. Bueno, yo creo que los directores de comunicación estamos inundados de información y estamos en la búsqueda de ese agua potable. Esa agua potable nos la puede dar un análisis adecuado de la información, de los datos. Fijaos qué relevante es que el European Communication Monitor incida en que el 70% de los directores de comunicación en Europa, el 72%, entiende que el Big Data cambiará sustancialmente nuestra profesión. Cambiará nuestra profesión. Esto lo que quiere decir es que por defecto, si no somos conscientes de que en nuestro día a día debemos implementar herramientas que nos permitan analizar en tiempo real la información relacionada con nuestra organización, qué está pasando, quién lo está diciendo, cómo monitorear esa información, cómo responder en tiempo real a esa información y cómo reportar al comité ejecutivo esa información, realmente nos deberíamos dedicar a otra cosa. Es decir, el Big Data pasa a ser fundamental y así lo entienden la mayor parte de los directores de comunicación, 7 de cada 10 en Europa. Sin embargo, es muy relevante o muy significativo el hecho de que por defecto cuando vemos o cuando analizamos qué está pasando es que la mayor parte de los directores de comunicación reconocen que todavía no han implementado este tipo de cambio en sus organizaciones. Es decir, somos conscientes de la importancia que tiene, pero por defecto la mayoría todavía no lo hemos implementado, ¿no? Y en este sentido es curioso, puede llamar la atención, pero España es uno de los países europeos donde mayor sensibilidad hay con este tema y claramente por encima de otros países como Alemania, Austria, Suiza y Francia, los españoles, los directores de comunicación que trabajan en las empresas con headquarter en España están ya trabajando en este tema. Bueno, el otro elemento a tener en cuenta, la otra gran tendencia es el contenido. A mí me gusta decir que el contenido es el rey, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ver con, si hasta hace relativamente poco el director de comunicación tenía como gatekeeper, como puerta de entrada a la influencia a los medios de comunicación, porque eso era así. Si tú querías llegar a la sociedad civil, tenías que ser capaz de gestionar adecuadamente la información que generabas a través de los medios. ¿Qué ha ocurrido? Que los medios ya no son el único agente de cambio, que los medios ya no son el único agente influenciador. Ahora aparecen nuevos agentes. ¿Cuáles son esos nuevos agentes? Por la sociedad civil, que tiene el empoderamiento de poder generar información, de poder construir o destruir reputación. Y las propias empresas. Las propias empresas tienen también la capacidad de generar sus propios canales y de informar directamente a sus públicos de interés. Recientemente el CEO de una empresa global muy relevante incidía, es que nuestra empresa ha dejado de necesitar de los medios de comunicación. Bueno, realmente la expresión como tal tenía un fondo serio, un fondo que nos hace pensar, ¿no? Pero ojo, porque si las empresas empiezan a entender que pueden tener más capacidad de influencia a través de sus propios canales que de los canales que implicaban los medios convencionales, también hay una llamada a navegantes para los grandes grupos editoriales o los grandes grupos mediáticos sobre cuál va a ser la cuadratura del círculo y cómo van a ser capaces de dar respuesta a todos estos retos, ¿no? Por eso el contenido pasa a ser muy importante. La mayor parte de las organizaciones están incluso contratando periodistas para generar contenidos. Tienen mini redacciones que generan contenido en vídeo, en audio y por escrito. Esa es la gran revolución, donde las organizaciones pasan a liderar una parte muy importante de la influencia a través del propio contenido. Fijaos, está aquí el European Communication Monitor, lo cita como el segundo elemento más relevante en el año 2016. Después del alineamiento de la comunicación con la estrategia del negocio, el segundo tema es tratar con mayor volumen y velocidad de la información, la gestión adecuada del Big Data, ¿no? Del Big Data focalizado al contenido. Que el contenido es el rey lo dice también el Global Communication Report, donde dentro de las principales funciones de los directores de comunicación a nivel global se deja claro que el tema del writing, que lo traducimos como contenido, pasa a ser absolutamente vital. Debemos ser capaces de generar contenido adecuado. La Asociación de la Prensa de Madrid también hace referencia a esto. Para los comunicadores, la comunicación corporativa es periodismo, para la prensa, aunque en menor medida, también. Esto es una forma de decir que por defecto es verdad que el director de comunicación ya es un directivo, es un estratega que tiene que tener conocimientos de management, de gestión, de macro, de micro, pero que por defecto dentro de su estructura tendrá que tener profesionales capaces de generar contenido. Y ahí posiblemente el perfil competencial más adecuado es un periodista. Quizá un periodista no es el perfil adecuado para director de comunicación, porque si no tienes conocimiento de lo que es el management y la gestión puedes tener problemas, pero dentro de tu organización necesitas un periodista que sea capaz de generar contenido, ¿no? Ese es un poco el tema al que hacíamos referencia. Bueno, interesante la siguiente tendencia, que es la empresa social. ¿Qué quiere decir la empresa social? Bueno, fijaos qué relevante el Edelman Trust Barometer.
En el año 2016, el 84% de la población mundial decía, y aquí sí que voy a leer textualmente, que una empresa puede llevar a cabo acciones específicas que incrementen los beneficios y que a la vez mejoren las condiciones económicas y sociales de la comunidad en la que opera. Es decir, oiga, usted debe devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le aporta. Usted debe favorecer el crecimiento económico de la zona donde está implantada. Usted debe contribuir al bien común. Usted debe crear empleo en la zona, generar riqueza en el entorno. Bueno, esto se lo está diciendo el ciudadano a la empresa. Las empresas que por defecto no interioricen estos conceptos y que estén obsesionadas con la generación de plusvalías para el accionista serán castigadas por los clientes potenciales, por los consumidores. Debemos interiorizar que en el ADN de las organizaciones del siglo XXI tenemos que entender como parte de nuestro cometido, parte de nuestra razón de ser, el compromiso social de nuestras organizaciones con el ciudadano de a pie. Por defecto, el DIRCON ya no es el que comunica o define la estrategia. Debe ser también ese influenciador positivo que es capaz de cambiar la cultura corporativa, de convencer a los miembros del comité ejecutivo que esta realidad es una realidad que forma parte de nuestro core o que debe formar parte de nuestro core. De ahí también, y daría para un desarrollo más amplio, que el director de comunicación se esté convirtiendo en la antena de la organización, en el Chief Perception Officer, en ese directivo que de todo el comité ejecutivo es el único, junto con el CEO, que tiene una relación 360 grados con todos los grupos de interés, porque el financiero está más centrado en los accionistas, el de marketing en los clientes, el de operaciones en todo el tema de logística, pero ¿quién es el que por defecto tiene relación con todos los grupos de interés? El director de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante, el tema de la acción social. Fijaos, el 40% de los ciudadanos a nivel mundial está temeroso de temas como la corrupción. El 25% está temeroso de la erosión de los valores sociales. Nos lo están diciendo las compañías que por defecto no interioricemos que el ciudadano está preocupado, está temeroso en temas de corrupción, en temas de valores sociales, pues realmente estará fuera del mercado, porque si no somos capaces de alinearnos o dar respuesta a esta realidad, pues será complicado el dar una respuesta adecuada. Bueno, algunos otros estudios para profundizar, el estudio de Evercon, marcas cada vez más responsables y sociales, es magnífico, hay un estudio estructurado que demuestra o que pone sobre la mesa este tema, o el estudio de Bear Relation, las empresas buscan implicación social a través de la gestión del talento y el conocimiento. Bien, como tal, hemos incidido en estos 7 puntos. Confianza, debemos ser capaces de generar confianza en nuestras organizaciones. Estrategia, debemos ser capaces de alinear la estrategia de la organización, la estrategia de negocio con la estrategia de comunicación. Empleados, públicos internos, pasan a ser el principal grupo de interés en la estrategia de comunicación. Comunicación móvil, debemos adaptar nuestra comunicación a esta nueva tecnología. Big Data, la importancia de convertir los contenidos en datos, pero sobre todo los datos en decisiones. Esa es la clave, ¿no? Que la información, gracias a la inteligencia artificial y un análisis formalizado de los datos, nos permita tomar decisiones. El contenido, muy importante, las empresas se convierten en agentes generadores de contenido, y la empresa social, ¿no? Ya no es una opción, es la opción. Las empresas deben interiorizar dentro de su ADN pues todo aquello que tiene que ver con la responsabilidad con el entorno, ¿no? Y bien, ajustándonos meridianamente a esos 28 minutos que has dicho que dedicar a este tema, pues encantadísimo de que por defecto pueda atender a todas las cuestiones o dudas que nos quiera plantear cualquiera de nuestros escuchantes. Claro que sí, muchísimas gracias, Sebastián. Pues a partir de ahora, como suele suceder en cada Open Class, a través del chat en directo, de hecho ya veo que están escribiendo, van a ir llegando las preguntas, algunas de ellas han llegado ya previamente, así que vamos a ir trasladando, invitamos más o menos hasta menos cuarto, vamos a tener cuarto de hora para hacer esas preguntas. La primera pregunta de Cristian Antúnez, alumno además de la casa: ¿qué herramientas recomendaría a una persona que se está iniciando en la comunicación corporativa digital y a la que le gustaría aplicar estrategias de inbound marketing o marketing en redes sociales? Bueno, más que herramientas recomendables, nosotros trabajamos siempre de un enfoque estratégico. Es decir, el entrar en el detalle de las herramientas ad hoc, herramientas hay muchísimas. La clave no es que tengan las herramientas adecuadas, la clave es que por defecto estés alineado con una estrategia corporativa que te permita sacar el máximo uso a esas herramientas. Es decir, yo, si me permitís, no quisiera llevar el discurso a un planteamiento técnico, porque herramientas hay muchas y por defecto entiendo que la mayoría tiene acceso a ellas.
La clave diferenciadora para hablar de las empresas ganadoras en el siglo XXI son aquellas que son capaces de utilizar esas herramientas al servicio de la estrategia corporativa de la organización. Eso es lo que yo podría decir sobre este tema. Vamos con una pregunta que nos llegaba previamente, que además es una pregunta que de un u otro modo aparece en todas estas sesiones y que interesa muchísimo a nuestro público, que tiene que ver con la gestión de intangibles a la que te has referido en algún momento, por ejemplo, al hablar de la confianza. ¿Hasta qué punto se han desarrollado ya las métricas? ¿Hasta qué punto son fiables hoy en día métricas que tratan de medir algo que hasta hace poco se consideraba intangible, ¿no? Como el propio nombre indica? Bueno, como decía antes, la reputación debe pasar a ser el principal tangible de una organización. Yo creo que abandonaría incluso de la gestión de los intangibles. Y para ello la reputación puede y debe medirse, que es muy relevante. Y ya hay informes y estudios que por defecto están asegurando la medición de la reputación. Yo citaría, por citar algunos ejemplos, el Red Track de Reputation Institute. Es una entidad que por defecto lleva muchísimos años trabajando en la tangibilización de los intangibles, en realmente poder medir y parametrizar con cifras realmente cuál es el posicionamiento de una compañía dentro de un sector, o por ejemplo comparativas entre la reputación de un CEO o entre la reputación de países, ¿no? O sea, se mete en todos este tipo de detalles. El Reputation Institute, gran referente. El análisis Merco, muy interesante también, que mide la reputación. AMEC, una institución europea que está integrando a distintas consultoras para definir estándares comunes de medición, porque uno de los principales hándicaps a la hora de la medición es que en función del proveedor o empresa que contratas para esto, claro, en función de la empresa te varía el criterio de medición, y entonces esto hace que por defecto no podamos contar con datos realmente comparativos. Yo creo que debemos ser también capaces de definir estándares, y esta organización institucional los está haciendo. Yo creo, fíjate, que estamos obligados a evolucionar de las cuentas a los cuentos y por defecto llegar al comité ejecutivo con cifras tangibles que demuestren cómo está aportando la comunicación, la gestión de la reputación al desarrollo del negocio. Por ejemplo, recientemente había un caso práctico del BBVA que era muy significativo, en el que cualquier producto que lanzaban al mercado, pues desde comunicación se hacía un planteamiento estratégico de ese producto, posicionarlo en redes sociales, en el ámbito de la web, en el ámbito de la propia generación de contenidos de la empresa, y se contabilizaba realmente cuál era el retorno directo que se había conseguido esa estrategia para posicionar ese producto desde el punto de vista de la comunicación, cuántas conversiones se habían conseguido del total de planes de pensiones vendidos. Y se demostraba o se ponía de manifiesto que, por ejemplo, desde la dirección de comunicación, que se había gestionado ese producto en concreto con herramientas exclusivamente de comunicación, se había conseguido que el 3% del total de los contratantes de ese tipo de servicio hubiera venido de forma directa y espontánea a través de esos canales. Bueno, eso es una forma también de tangibilizar cómo la comunicación puede ayudar al desarrollo de negocio, ¿no? Cada vez es más fácil, además, gracias a las nuevas tecnologías. Todo es medible. Y esto te permite realmente parametrizar, seguir y saber qué está haciendo el consumidor, cómo responde el tráfico que por defecto se ve en cualquier entorno colaborativo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí debemos trabajar, debemos coger el toro por los cuernos. Confianza, que era el primer eje, está asociado a reputación. La reputación es imposible gestionarla si no la medimos. Eso es fundamental. Y ahí lo que yo animo y digo es que midámosla, porque herramientas existen y hay instituciones que ya están trabajando en este tema. Mientras llegan más preguntas, porque antes ya nos han venido unas cuantas, pues no deja de tener que ver con la confianza, o en este sentido con la desconfianza, una que nos formulaban antes también. ¿Cuál sería la clave para gestionar adecuadamente una crisis de confianza o una crisis? Bueno, ¿sabéis cuál es la principal clave para gestionar una crisis? Entender que el manual de comunicación de crisis ya es un tema del pasado, y entender que ya no hace falta definir un proceso y procedimiento para cuando ocurre una crisis, sino que las crisis son permanentes. Evolucionamos hacia un nuevo entorno tan complejo, tan exigente, donde por defecto los directores de comunicación debemos implementar en los procesos y procedimientos el tener activado siempre un nivel de respuesta adecuado a cualquier nivel de incidencia, porque las incidencias ocurren todos los días. Yo por defecto, cuando veo que por defecto alguien está diciendo comunicación de crisis, bueno, comunicación de crisis es comunicación, hoy es parte de la comunicación. En esta sociedad líquida, cambiante, donde las incidencias, ya te levantas por la mañana y ya si estás en una empresa global, enciendes el teléfono y ya tienes todos los temas del otro lado del Atlántico, de Asia y tal, y cuando llegas a la oficina, entonces esto hay que gestionarlo de forma continua, y para eso hay que definir procesos y procedimientos, para definir qué persona tiene que estar 24 horas al día pendiente de este tema.
cómo se concreta, cómo se activa el proceso para incorporar a qué personas, quién es el portavoz. Eso tiene que estar ya en el core de la dirección de comunicación. Pasa la historia, tocamos la campana, se constituye el manual de comunicación de crisis y se constituye el comité de crisis. Eso forma parte del pasado, aunque haya todavía gente dando formación sobre este tema, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta yo creo que une un poco, conecta con dos ideas de las que has dado. Por un lado, la importancia de que el director del DIRCON esté codo con el lado ejecutivo, la parte ejecutiva de la empresa, y por otro lado, esa máxima de que la comunicación es móvil, ¿no? Pues en esa pregunta de Cristian decía, ¿cómo se podría convencer a un grupo de directivos que tienen que empezar a pensar en digital y no en analógico? Bueno, voy a ser directo. Yo creo que hay determinados directivos que por su franja de edad nunca podrán ser digitales. Y es complicado que tú convenzas a un alto directivo de que se acabó el mundo analógico porque todo es digital, que es verdad. Pero es que posiblemente tenga una estructura mental que le impida el interiorizar lo que un nativo digital hace de forma espontánea. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que aquellos directivos que por defecto interioricen o entiendan que nunca podrán llegar a ser digitales porque no lo son, se rodeen de los mejores profesionales en el ámbito digital. Posiblemente el director de comunicación deba definir la estrategia, pero habrá un profesional totalmente especializado, un community manager, un director de social media, que deberá facilitarle las claves para que por defecto se trabaje desde lo digital. Con lo cual, a veces, más que construir muros, construyamos molinos. Más que convencer a un alto directivo de una determinada edad de que usted tiene que convertirse o su perfil competencial debe evolucionar hacia lo digital, pues posiblemente el problema es que vas a chocar con una falta no de disposición, sino posiblemente de conocimiento y de actitud incluso mental para entender esta nueva realidad. Yo creo que por defecto lo digital forma parte de la estrategia y lo que hay que hacer es convencer a los directores de comunicación que implementen perfiles competenciales adecuados a la revolución digital. Generalmente nativos digitales, gente mucho más joven que nosotros, con ideas mucho más frescas, más renovadoras y más prácticas y útiles para la organización. Quizá ese es el principal argumento. Necesitamos los perfiles adecuados. Y luego sobre esto, lo comentaba antes, si por defecto nosotros realizáramos una campaña muy interesante que tenía que ver con el Brexit, que hizo la OCDE, la OCDE focalizada a convencer a los británicos de que la salida del Reino Unido de Europa no era una buena opción desde el punto de vista económico. Bueno, pues hizo una campaña magnífica, espectacular, consiguió las mejores portadas y espacios en los medios más influyentes del mundo. Al final hubo Brexit. La conclusión es que por defecto, la ciudadanía en general posiblemente no esté informándose a través de esos medios influyentes. Posiblemente esté informándose a través de redes sociales, posiblemente esté siguiendo un influencer que tenga mucha más capacidad de convencimiento que el propio presidente del gobierno de la nación o que el influencer, el financiero o el economista del tema. Es decir, ¿dónde se están tomando realmente las decisiones? ¿Por qué un señor como Donald Trump es presidente de Estados Unidos? ¿Por qué Gran Bretaña ha salido de la Unión Europea? Pues eso se ve precisamente porque aquí hay un nuevo agente, un agente influenciador, que es la sociedad civil en general, que tiene el empoderamiento que le dan las redes sociales precisamente porque tiene esa capacidad de generar climas de opinión. El mundo es digital, todo lo que por defecto hemos vivido analógicamente ya está en el ámbito digital. Si eso no lo interiorizamos y si no entendemos que a la hora de definir una estrategia, la gestión adecuada del posicionamiento de la empresa en el ámbito digital, si no se hace de una forma adecuada, será un desastre. Porque es ahí donde muchas veces se toman las grandes decisiones que incluso cambian gobiernos o destruyen empresas. Ese es el principal argumento. Yo creo que insisto, si vamos a un planteamiento de publicaciones generalistas o analógicas, podemos ver que hay una clara tendencia hacia un escenario, pero luego vemos que la mayor parte de la población, que es la que al final decide, no sigue a lo mejor ese tipo de medios. La mayor parte de la población está en el ámbito de las redes sociales. Y si la mayor parte de la población y de mis clientes están ahí, pues yo deberé ser capaz de hacer una política o una estrategia adecuada para llegar a ellos. Monitorizarlos, identificarlos y casi si me apuras hacer una comunicación one-to-one, ¿no? Yo creo que esos son algunos de los argumentos. Es decir, que los grandes fenómenos que estamos viviendo a nivel global, que por defecto muchos ciudadanos o ciudadanos que por defecto pudiéramos entender que estamos en ese nivel de sociedad informada,
Pero es que realmente la sociedad informada no es la que cambia las cosas. Es la sociedad informada y la sociedad que a lo mejor está menos informada o que se informa a través de canales diferentes a los que se informa la sociedad informada. Y perdóname por este tragalenguas, pero es así, ¿eh? Que en parte ha contestado a la siguiente pregunta que nos planteaba Jesús, que cuál sería ¿qué papel le queda a los medios de comunicación? Es decir, ¿cómo debe actuar la empresa respecto a los medios de comunicación tradicionales? ¿Debemos ser tan tajantes, a tenor de lo que acabas de decir, como prácticamente dejarlos en un porcentaje mínimo de la importancia que van a tener nuestra estrategia de comunicación, o no tanto? No tanto. Yo creo que son un agente muy importante y hay que tenerles en cuenta. Pero antes eran el único agente y ahora son un agente más. Hay que pensar que en cualquier caso los medios de comunicación que se denominaban antaño el cuarto poder, porque realmente tenían esa gran capacidad de influencia, pero realmente tenemos que entender que deben ser, los medios son necesarios para un sistema democrático. Si desaparecieran por defecto los medios, a pesar de que estén posicionados ideológicamente en un determinado ámbito, pues por defecto nos faltaría un poco ese canal objetivo, o que busca cierta independencia, o que busca el poder contrastar fuentes. Hacen una función y una labor social. Necesitamos medios, fijaos, objetivos, independientes y que por defecto tengan capacidad de generar influencia desde la objetividad. Si desaparecieran los medios de comunicación, curiosamente, las sociedades menos democráticas son las que no tienen medios o las que tienen medios totalmente controlados por los gobiernos. Bueno, yo creo que eso es un excelente ejemplo de que los medios son necesarios. Hay que tenerles en cuenta y yo creo que además dan credibilidad a la comunicación, pero ya no son el único agente, ¿no? Ahora hay más. Ahora la propia empresa es agente y la sociedad civil es agente. Pues para ser nosotros también disciplinados con el tiempo, vamos a trasladarte la última pregunta, igual que lo has sido tú, que tiene que ver con la última de las 7 claves, la empresa social. Nos preguntaban por la responsabilidad social corporativa, cuál es la importancia que tiene, es una pregunta así en general, en la estrategia de comunicación corporativa, y añado yo, porque es un debate que siempre surge, al igual que has dicho que el Departamento de Comunicación y el Departamento de Recursos Humanos deben ir de la mano, responsabilidad social corporativa, ¿dónde lo integramos? ¿Dónde debe estar? ¿Cerca de la comunicación? ¿Dentro de la comunicación? ¿Dónde debería estar? Bueno, para empezar, muchas veces se confunde acción social con sostenibilidad. Entendido que el hecho de que yo sea una empresa que plante árboles o que invierta para abrir un colegio ya me convierte en una empresa socialmente responsable. Y eso no es así. Eso es una acción social que ayuda a un colectivo en un momento puntual. Yo creo que en el siglo XXI evolucionamos hacia un planteamiento mucho más avanzado, que es lo que es la empresa social. Y la empresa social es aquella que interioriza, implementa en sus procesos y procedimientos la sostenibilidad, la responsabilidad. Es decir, que en todo lo que hace la organización o sus empleados se tiene en cuenta ese retorno en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Con lo cual, y por defecto, es un nuevo modelo de empresa y debemos ser capaces de influir. Y fíjate, y por añadirte, ¿dónde debe estar o qué rol debe jugar la comunicación? Bueno, si el director de comunicación es el directivo que tiene relación con todos los grupos de interés, evidentemente todos aquellos que por defecto trabajan en el ámbito social tienen una influencia directa en la gestión de la reputación. No reivindicamos un modelo en el que la RSC reporte o dependa del director de comunicación, pero volvemos a decir lo que dijimos en el ámbito de la comunicación interna. El director de comunicación debe trabajar cerca, entender, quizás no tiene que decidir la estrategia social de la organización, pero sí tiene que compartir o coordinar o co-crear con aquellos responsables últimos de ese tema. Y es más, y por terminar, no creo que debamos hacer acción social o ser una empresa sostenible para comunicarlo. Pero si lo hacemos, debemos comunicarlo, porque ese es otro de los temas. Es decir, ¿se debe o no se debe comunicar la acción social? Debemos comunicarlo, porque por defecto, si lo hacemos porque forma parte de nuestro ADN, es lícito que lo hagamos. Y si lo hacemos desde nuestro propio convencimiento de qué es lo que debemos hacer, pues será legítimo hacerlo. Y eso es muy importante el tenerlo claro. Y ahí hace falta comunicación. No comunicación para utilizar torticeramente o para nuestros intereses la RSC, sino para entender que es que la RSC es parte de nuestro ADN. Ese es el salto cualitativo, esa es la empresa del siglo XXI, y para eso no hace falta solamente un director de comunicación que comunique, hace falta un director de comunicación que influya en el comité ejecutivo para que las empresas hagan bien las cosas. Pues yo creo que no ha quedado ninguno de los elementos clave que conforman ese gran mundo, gran universo que es la comunicación. Así que Sebastián Cebrián, director general de DIRCON, un placer y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer y estamos en contacto. Gracias. Claro que sí, y nosotros nos despedimos hasta volver a celebrar una nueva Open Class aquí en UNIR. Gracias.